Está con nosotros el doctor Gary Eldon Britton Justo. Él es médico cirujano por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y especialista en psiquiatría, egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por parte de la UNAM, diplomado de alta especialidad en psiquiatría legal y forense, también en el Fray Bernardino. Tiene un diplomado también de alta especialidad en el manejo de adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, por parte de la UNAM. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, realizada en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Y bien, actualmente labora en la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Es asistente de la dirección y médico psiquiatra de la unidad médica ubicada en el reclusorio preventivo Varonil Sur, y además de ser asesor externo para la Comisión Nacional contra las Adicciones, entre muchas otras características importantes de su desarrollo profesional. El tema con que nos va a ilustrar es el daño moral. Así que si por favor recibimos al doctor Gary Eldon con un aplauso, si son tan amables. Doctor Gary, por favor, bienvenido y le agradecemos mucho. Es la segunda vez que nos acompaña en estas actividades académicas. Gracias, doctor Gary. Gracias. Todo suyo. Hola, hola. Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Cualquier cosa del volumen o demás me lo hacen saber, por favor. Voy a hacer durante la ponencia alguna que otra pregunta. Por favor, ayúdenme para que no perdamos tiempo y podamos avanzar y darle el espacio a todo mundo adecuadamente. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es el daño moral. ¿Hacia dónde señalo? No. Bueno, mientras primero quiero hacer algunas diferencias entre psiquiatría, psiquiatría legal y psiquiatría forense. La psiquiatría es la rama de la medicina interna que se encarga del diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación, sobre aquellos trastornos mentales y el comportamiento. La psiquiatría legal es la regulación legal de la psiquiatría, es decir, el empleo de las normas oficiales, los consentimientos informados, los ingresos obligatorios, que son cuando son indicados por un juez, los ingresos voluntarios. Y la psiquiatría forense es el empleo de la psiquiatría en el campo de la ley, los peritajes, por decirlo más fácilmente. Ahora, empezamos con algunos conceptos. Creo que me estoy adelantando. Bien, algunos conceptos básicos que se requieren en este tema. Primero, el derecho debe garantizar a la persona humana su seguridad y realzar su dignidad, toda vez que ha sido creado por él y para él, por lo que debe ser amparado en su doble condición de ser biológico y social, protegiendo los bienes de orden material y los bienes de orden inmaterial. Bienes materiales son la casa, un auto, dinero. Bienes inmateriales, la salud, la reputación, la dignidad. Persona es el núcleo sobre el que se sienta un conjunto de derechos y deberes que constituyen el resguardo y protección jurídica que le otorga la norma. En cuanto a la norma, la amenaza de una sanción va implícita y se materializa en imposición de una pena al infractor u obligando al mismo a reparar el mal causado, o bien ambos, pena y reparación. Ejemplo, yo voy manejando, atropello a alguien, le lesiono la columna, las piernas. Mi obligación es reparar ese daño, darle el dinero suficiente para que reciba la atención con la intención de que recupere su salud. Dependiendo del caso, también puede haber una pena diferente. La pena es un medio del derecho que es para cumplir su función de tutela y se dirige al sujeto que transgrede la norma y la sanciona infringiéndole un mal, que puede recaer en su persona o en sus bienes materiales. En su persona, por ejemplo, la prisión, o en sus bienes materiales, ahí sería pues una indemnización, una sanción pecuniaria en dinero.
La reparación es el medio tutelar que tiene en cuenta preferentemente la persona del damnificado y trata de restablecer al mismo en la medida de lo posible al estado de las cosas anterior a la comisión del hecho vulnerado de la esfera jurídica sujeta del derecho. Pero ¿qué tanto se puede reparar algunas veces, por ejemplo, en una cirugía oftalmológica que salga mal? Va una persona para una operación nada más de miopía, astigmatismo y pierde la vista de los dos ojos. ¿Qué tanto se puede reparar eso? ¿Quién me puede decir así como les comenté hace rato? Pueden hablar en voz alta y todos a la vez, pero ¿qué opinan? ¿Se podrá reparar? ¿Se puede regresar lo mismo? Es correcto. Entonces, esta parte escapa a la esfera del derecho y por lo que se ha dedicado principalmente, pues, a satisfacer esa área mediante dinero. El concepto ordinario de daño es que es un perjuicio, detrimento, menoscabo, dolor o molestia, según el diccionario de la Real Academia Española. Considera no solo la consecuencia directa de un hecho sobre los bienes de un sujeto, perjuicio, menoscabo o detrimento, sino también la repercusión inmaterial del mismo en la persona tutelar de los bienes afectados. Ahora, en cuanto al concepto jurídico, la violación de uno o varios de los derechos subjetivos que integran la personalidad jurídica de un sujeto producida por un hecho voluntario que engendra a favor de la persona agraviada el derecho de obtener una reparación del sujeto a quien la norma imputa el referido hecho calificado como ilícito. Por consiguiente, el daño moral es consecuencia de un acto delictivo, de un delito. El daño moral es aquel causado por el delito y que ataca la seguridad personal, goce de bienes o afecciones legítimas físicos sujetos pasivos de dicho delito, la persona afectada. En cuanto al perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la transgresión a los derechos personalísimos del ser humano a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, privacidad o cualquier elemento que altere la normalidad facultativa, mental o espiritual. La ley protege los derechos de las personas. Un derecho es lesionado cuando el acto realizado por el ofensor ocasiona un perjuicio, detrimento o menoscabo en el bien indicado por el referido derecho. Todo derecho tiene por objeto la protección que al recibir la garantía de la norma adquiere la categoría de un bien jurídico. Un bien jurídico puede ser patrimonial, que es susceptible de ser evaluado pecuniariamente, como mencionamos las cosas materiales, o extrapatrimonial, los bienes, la salud, por ejemplo. En cuanto a lo patrimonial es lo que la persona tiene y lo extrapatrimonial es lo que la persona es. Su nombre, el nombre también es una parte de uno, el nombre, la reputación, la salud, el bienestar. Los bienes extrapatrimoniales son de naturaleza especialísima, pues la adquieren o pierden con independencia de la voluntad de las personas y por lo que son inalienables e imprescindibles. Es decir, no se pueden transferir, son de la propia persona y no se pueden pues compartir de ninguna manera, de maneras legales. La evaluación del daño moral en México, según la definición del daño moral en el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, se menciona que es la afectación que sufre una persona en sus sentimientos, en sus afectos, si le da depresión, ansiedad, en sus creencias, tiene que ver con las religiones también, el decoro, el honor, su reputación, su vida privada, la configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hay un daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegalmente o ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas, siendo independiente el daño moral del daño material que cause. Aquí puse un ejemplo de un código civil de otro estado. ¿Con qué finalidad? Ahorita les explico. ¿Quién me puede decir qué es la moral? Sabrá Dios qué es eso, dicen, ¿no? ¿No han escuchado alguna vez? Es una mujer de moral distraída, es un hombre amoral. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿A qué se referirá? ¿Quién me puede decir qué es la moral?
Ujú, bien, por ahí va, sí. Dijo conjunto de valores, muy bien. ¿Alguna otra observación, opinión acerca de lo que es la moral? Ok. No, pero la moral, vamos a ver, la moral es un conjunto de reglas que se establecen para definir lo que es bueno o malo en una sociedad. Entonces, la moral no es igual en todas las sociedades. Hay unos lugares donde una situación o una conducta puede ser percibida como amoral y en otros es permisiva. Un ejemplo, en algunos lugares del mundo, el salir a la playa o a caminar alguna dama si no trae nada arriba, se le llega a considerar amoral. En otros lugares no pasa nada. Un caso un poco más fuerte y real, en algunas comunidades los padres tienen, el papá tiene relaciones sexuales con la hija para poderle entregar en matrimonio. Eso se ve como amoral en algunas culturas, en otras no. Entonces, la moral cambia según donde se está. Por eso puse códigos un código, agarré algunos de San Luis Potosí con esa finalidad de que se vea que en este caso en particular el daño moral es igual. Realmente cambia el número, algo un poquito de la redacción, pero el constructo de la figura jurídica es igual. Se menciona entonces que por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, que incide indirectamente sobre el patrimonio, cuyos bienes se ven influidos por la lesión a un bien personal en la medida que en este menoscabo redunda en disminución de la capacidad del sujeto para producir o conservar esa clase de bienes. Por ejemplo, si un médico es difamado de manera arbitraria y se le hace una mala reputación y ya ninguna persona va a su consulta, pues en ese sentido está sufriendo de un daño moral porque ya no puede trabajar, no puede obtener esos ingresos. A eso es a lo que se refiere. El daño moral puede tener repercusión en el orden psíquico, que puede ser individualizado como dolor sufrido por una persona como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito del que es víctima, que no tiene ninguna repercusión patrimonial y comprende el miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral. ¿Cómo se comprueba? Es difícil de comprobar el daño moral, pero sí se puede hacer. Los derechos de la personalidad no pueden ser tasables o valorables perfecta o apropiadamente en dinero por referirse a la persona en su individualidad o intimidad. Por ejemplo, ¿cuánto vale para ustedes su honor? ¿Cómo cuánto vale? El mío podría valer 3 pesos, 5 centavos, pero al del doctor Deimos unos 2 millones de dólares, no sé. Dependiendo de cómo se ve. La demostración y tasación se dejan al prudente arbitrio del juzgador. Por eso hay como un margen amplio en cuanto a la reparación del daño. El artículo 135 menciona pruebas que se pueden ofrecer. La confesional, que la persona acepte la situación que cometió. Documentos públicos o privados, historias clínicas, contratos, publicaciones. El dictamen es de los más importantes, el peritaje psiquiátrico o psicológico, aunque en este caso en particular el que más robustece es el psiquiátrico, porque la psiquiatría ya ve cuando hay una afectación. La psicología normalmente pues se encarga de lo normal, lo natural. En cuanto a otros casos que se pueden hacer es la inspección ministerial y judicial, la declaración por parte de testigos y las presunciones. Es cuando se da por hecho algo porque hay como pruebas o evidencias de que puede ser cierto sin tener la certeza total. Ahora, existe una vía alterna para la reclamación del daño moral, en particular en las situaciones médico-legales. Está la CONAMED. Es una vía extrajudicial para resolver conflictos que se generan por la prestación de servicios de atención médica. Aquí la CONAMED lo que hace es analizar cada uno de los casos, orientan a las partes para que se llegue pues a un acuerdo. Lo que más hace principalmente es realizar eso. Son pocos los casos que ya pasan hacia peritajes. En la CONAMED se tienen peritos de muchísimas áreas, no hay de todo, pero tienen la facultad de si tienen un caso para el cual no tienen un perito específico, pues pueden pedir un asesor externo que les apoye. Ellos no emiten una sentencia o una sanción, emiten un laudo
y con ese laudo pues ya se queda la mayoría de las veces tranquila la gente, o queda como un sustento por si la persona quiere proceder por otra vía, como puede ser la vía penal. El que sea una cuestión subjetiva ha hecho creer que es imposible demostrarlo, pero ese se puede hacer siempre y cuando se pueda vincular el sujeto activo o agente dañoso con el sujeto pasivo o agraviado. Hay que demostrar la existencia del hecho u omisión ilícita que causa un daño moral, lesionando uno o varios de los bienes que tutele la conducta antijurídica y realidad del ataque. Pueden ser, por ejemplo, en medicina, una omisión se considera negligencia. El hacer algo para lo que la persona no está capacitada para hacer y que lo lleva a cabo, ese es un acto de impericia. Toda afectación que se genera por un acto médico que no estaba esperada y que causó un daño se llama iatropatogenia. La iatrogenia es aquel daño que sí es esperable para lo que se realizó, para aquel procedimiento. Iatropatogenia es cuando el daño no era esperable, que hubo mala práctica. Ahora, hay un nexo causal del daño moral. Se debe demostrar el nexo causal entre la conducta del demandado. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta del cumplimiento de la obligación. O sea, debe haber una relación directa entre lo que se hizo y la consecuencia que se generó. Alguien golpea a una persona, se le rompe un brazo, entonces es consecuencia directa de que ya tiene una afección en el brazo por haber sido lesionado. En cuanto a la evaluación pericial del daño moral, primero que nada debe haber una orden judicial para su realización, si no, no es un peritaje como tal. Va a haber una calificación de antijurídica de la conducta del agresor, es un delito. Va a haber síntomas evidentes de un síndrome que genere un proceso desadaptativo, ansiedad, depresión, incluso puede haber cuadros psicóticos que se encadenen por el evento, entre otros que más adelante voy a mencionar. Es un evento nuevo en la vida del afectado y va a haber un nexo de causalidad entre la conducta del agente agresor y los síntomas del examinado. Alguna persona que tiene, pues, es víctima de alguna violación y que se queda con un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Para establecer, pues, la presencia del daño moral es útil el empleo de escalas. La lesión psíquica es medible por medio de instrumentos de evaluación. Esto ayuda para hacer más objetivo lo subjetivo. No significa que todo vaya a ser de cuestiones de nada más llenar documentos o escalas. Las valoraciones psiquiátricas son principalmente clínicas, no se necesita tanto, son como para darle más fuerza o soporte. Aquí puse ejemplos de algunas de las escalas que se llegan a utilizar, pero no tienen que ser forzosamente esas, solamente son para que sepan que se pueden hacer. Debe haber también disminución de más de 20 puntos en la escala de evaluación de la actividad global. 70 a 80 puntos que tengan disminución. El 100 es el 100% de funcionalidad. La persona trabaja, convive con su familia, se divierte, tiene una vida normal. Ahora, cuando está la afección, después de este evento, su vida ya no es normal, no trabaja de la misma manera, no puede estudiar, tiene dificultades en su empleo, con su pareja, etcétera. Estos síntomas deben aparecer o de mantenerse, por ejemplo, al menos durante los 6 meses siguientes al hecho punible. Está la afectación y deben de presentarse o mantenerse por lo menos 6 meses. Hay exclusión de las alteraciones psíquicas previas y de las reacciones emocionales. Por ejemplo, si había tenido discusiones con la familia y que le generaron algún tipo de malestar, eso no se involucra. Pero, por ejemplo, si la persona ya tenía depresión, pero esa depresión en la tristeza la calificaba de 5 y después del acto la califica en 10, ya hay un daño moral. ¿Qué es lo que se va a valorar? ¿Cuál es el objetivo? Primero que nada, se va a ver el impacto, ya lo salí, ¿me ayuda para regresar? Se va a ver primero que nada el impacto que tuvo esta situación sobre la víctima. ¿Qué tanto le afectó? ¿Qué fueron los derechos que se lesionaron? ¿Cuáles fueron las características que tuvieron afectación? A ver, creo que ya me la quitaron un rato. ¿Qué fue aquella circunstancia que lo generó? ¿Qué tanta disfunción le genera a la persona?
¿Cuántas son las esferas de su vida que se ven afectadas? ¿Es una afectación psíquica, física, social? Nada más si la podemos volver a poner en la diapositiva que iba y ya. Eso es lo que vamos a checar en esta parte del daño moral. Se realizan peritajes para este tipo de eventos por la orden judicial y se tiene que emplear pues el conocimiento psiquiátrico para valorar la presencia de alguna afectación. Hay muchos trastornos que se pueden estar presentando en esas circunstancias. De los más frecuentes que llegan a ver son trastorno de estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias, depresión, trastornos de ansiedad. El trastorno por consumo de sustancias, incluso si ya lo tenía, puede incrementarse ese consumo de la sustancia. Si quieren, me la prestan y la avanzo. Bien, aquí se mencionan, vamos a determinar el impacto moral del hecho sobre la víctima, valorar el daño psicológico existente, vamos a determinar la validez del testimonio, también en la evaluación se determina si la persona está diciendo la verdad o se está mintiendo. Vamos a ver la adaptación social y laboral como familiar y emocional previa al evento generador del daño, la adaptación actual, las consecuencias exteriorizables de la lesión psíquica, si son permanentes o temporales, si son parciales o totales, si va a haber un nexo de causalidad entre la inadaptación actual y el delito sufrido. Eso es importantísimo para que se pueda sustentar. El dolor físico cargado por el acto ilícito. Vamos a ver también el pronóstico en el futuro. No es lo mismo una situación que se vaya a reparar, por ejemplo, una fractura que se consolida a la pérdida de algún sentido, alguna extremidad. Vamos a ver también el tipo y la cantidad de recursos sociales y personales con que cuenta la víctima y el tiempo de postración, de incapacidad o de convalecencia que va a tener por ese hecho, por ejemplo, en las cuestiones laborales. El daño moral también pues presenta una afectación psicoemocional que puede ser la lesión psíquica en daño agudo o secuelas con daño crónico. Se le va a pagar más, por supuesto, a la persona que tenga un daño crónico o irreversible. Aquí están los trastornos que les mencioné previamente. También se encuentran afectaciones en el sueño o alteraciones en la vida sexual. Y como mencionaba, pues los trastornos por consumo de sustancias, que son de las más frecuentes que se presentan. Las secuelas emocionales aquí es la discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con el tratamiento adecuado. Eso llega a presentarse en algunos casos de trastorno por estrés postraumático. Gente, por ejemplo, que va a la guerra y que a pesar de que han recibido tratamiento no logran mejorar pues su afectividad, estar tranquilos. Tienen pesadillas y demás. El daño debe de durar 2 años mínimo o más y debe haber un deterioro en las relaciones interpersonales, además de una falta de rendimiento laboral. No avanza ahora. ¿Me pueden ayudar a moverla porque no avanza, por favor? Bien, hasta ahorita alguna pregunta que tengan respecto a lo del daño moral. ¿Sí va quedando claro? En su vida cotidiana es muy probable que en algún momento conozcan a alguien o esperemos que no lleguen a ser víctimas, pero que lleguen a tener ese tipo de problema. Entonces es algo que puede llegar a presentarse. Voy a tratar de avanzar un poquito más. Gracias. Muy bien. Entonces, bien, ¿alguna pregunta entonces? ¿No hay ninguna en ese sentido? Al daño moral también en algunos momentos se les llega a mandar a tratamiento. Si es una cuestión realizada por un servidor público, por ejemplo, es obligación del Estado que presente el tratamiento y que dé una remuneración para la reparación de ese daño. Hay veces en la que no fue problema del Estado, del servidor público, por ejemplo, que fue una situación particular, pero en algunos casos también el Estado se involucra. Por ejemplo, ¿recuerdan el temblor que hubo en el 2019? ¿Qué pasó ahí con las casas? Se cayeron muchas casas y quedaron sin hogar, ¿lo recuerdan? Bueno, en ese sentido, el Estado reconstruyó muchas de esas casas para poder, pues, cumplir con esa parte. Aquí se trata de una alteración en la afectación psíquica crónica, es una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual, es un menoscabo de la salud mental, hay aparición de rasgos de personalidad nuevas, estables y desadaptativos. Por ejemplo, puede haber una dependencia emocional, suspicacia, que la persona se vuelva irritable o agresiva.
La reparación del daño puede ser de dos maneras: de forma natural, que es cuando la persona le regresa el bien que se robó. Por ejemplo, te robaron un auto y luego te lo regresan el mismo auto. O por equivalencia, te roban un auto pero no te regresan el mismo carro, te dan uno del mismo valor o te dan dinero que cubra el costo de ese auto. Es una reparación algo similar. Aquí en la equivalencia es donde entra más esta parte subjetiva de una lesión física, por ejemplo. En el siglo XIX se fundamentaron en Francia varios de los fundamentos que tienen que ver con la responsabilidad profesional. Un caso del doctor Hellier. Este señor estaba atendiendo un parto y venía de presentación de hombros el niño. Entonces lo que hizo es que le cortó un brazo para poderlo sacar, sin más, sin tratar de hacer alguna maniobra o algo. No logra sacarlo, entonces le corta el otro brazo, saca al niño, el padre demanda. Eso es desde el siglo XIX, que son los principios que se mantienen o los fundamentos de la responsabilidad profesional hasta la fecha. El padre demanda y la corte determina que el doctor que hizo este tipo de situación tan atroz, pues tuvo que pagarle una indemnización de por vida al menor. ¿Por qué? Porque pues ya no le van a volver a crecer los brazos. O sea, en esa época, imagínense, para conseguir un trabajo, poder sobrevivir, pues va a ser más difícil. Aún en el día de hoy es difícil hacerlo en esas condiciones. Entonces, tenemos esta reparación por equivalencia. ¿Allá? Ah, ok, que me lo sabotearon, dicen. No, no es cierto. Está descargado, entonces no sé si les pueda mover la presentación, pero voy a continuar, así que no se preocupen. Bien, va a haber una reparación por equivalencia. ¿Cómo sería esto? Un rol de compensación. Este puede ser evaluado pecuniariamente, evaluado en dinero. Va a haber también un rol de satisfacción, cuando tal evaluación no es posible. Es decir, se negocia que la persona esté conforme con alguna situación. Es muy frecuente que ante alguna situación delictiva, fuera del contexto del soborno, porque eso es otra cosa, se le ofrezca a la víctima una reparación en dinero. Entonces la víctima siempre va a decir, no, pues yo quiero tal cantidad de dinero, entonces puede decir que sí o que no. En esa parte también el juez influye y puede, a pesar de que la víctima pide una cantidad, si el juez la considera exorbitante o extraordinaria, pues se va a quedar con una cantidad más justa. Y al revés, si la persona pide muy poquito, pero el juez considera que no es suficiente, puede incrementar esa cantidad. También hay una función punitiva, la de imponer un castigo al que ha violado la norma. Es frecuente en aquellos médicos que tienen casos de homicidio, por ejemplo, de manera culposa. ¿Por qué? Porque realmente el médico en su actuar no dice, no, pues hoy voy a levantarme y voy a matar a alguien o le voy a dejar mal. No, la realidad es de que lo que queremos es ayudar. Entonces, la mayoría de las veces se llega a una conciliación. ¿Cómo se va a hacer la reparación del daño moral? Ante la imposibilidad de reparar los valores espirituales lesionados o el dolor causado por un hecho ilícito, el derecho no ha encontrado una forma pues de lograr una satisfacción total de la víctima o a sus herederos y una sanción pues culpable, lo que merita es más bien una suma de dinero. Existen diferentes criterios para la reclamación del daño moral. Según la ley, pues está la existencia de un hecho u omisión ilícita o negligente, la producción del daño a alguno de los bienes de la personalidad y la relación causa-efecto entre el hecho y el daño. La indemnización es independientemente de la cantidad pedida, como les mencionaba, y puede aumentar o disminuir según lo que considere el juez. Aquí vamos, perfecto. El artículo 1934 menciona: la acción para exigir la reparación de los daños causados en términos se prescribe en 2 años contados a partir del día en que se haya causado el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene este tipo de afectación, pero no demanda, no denuncia en ese lapso de tiempo, prescribe y ya nunca lo va a poder hacer. La que sigue, por favor. Bien. El que ha cometido un daño está obligado a repararlo. El responsable solo podrá evitar castigo por fuga, indulto, prescripción de la pena. Fuga, pues se escapó y ya no lo encontraron. El indulto es cuando la ley dice extraordinariamente que a pesar de que se dio una sentencia, se le perdona. Y la prescripción de la pena es, como en este caso, que pasaron los 2 años y ya terminó. Bien. En cuanto al patrimonio moral,
El aspecto subjetivo, esta es una autoevaluación. Son los bienes personales que el sujeto posee en razón de su individualidad biológica y psíquica. Gracias. Hay afectaciones legítimas como la muerte del padre, un padre que deja abandonados a sus hijos porque no tenía ya otro, que si mueren ambos padres, los hijos quedan en resguardo del Estado y es responsabilidad del Estado proporcionarles crianza, educación, vestido y alimentos, por dar un ejemplo. En el aspecto objetivo, este es lo social, admite una comprobación más directa y se observa en la vida de relación. Tiene que ver con el honor, el nombre, la honestidad, la libertad de acción, de autoridad paterna, etcétera. La que sigue, por favor. El daño al aspecto objetivo. Aquí ataque al honor de la persona, estima o consideración que se tiene de sí mismo y los demás de él. Se configura en el delito de calumnia e injuria. Les voy a comentar el caso, un caso real. Un ginecólogo muy bueno, muy eficiente, muy famoso, tenía una amiga ya que era su paciente, iba a verlo un día ahí al consultorio. Estando en el consultorio, la persona se empieza a sentir mal, el doctor la canaliza, trata de reanimarla, pero la persona muere. Entonces los hijos empiezan a acosar al médico, lo amenazan con golpearlo, se ponen enfrente de su consultorio, empiezan a hacer publicidad negativa contra él, lo intimidan de que lo van a matar. Entonces este médico se deprime y deja de trabajar. Entonces, ¿aquí creen que hubo daño moral? ¿Sí o no? Es correcto. Entonces, lo que se debe hacer, pues, es repararle ese daño a este médico. Posteriormente se realizan los peritajes necesarios, se hace la necropsia o autopsia y se determina que la mujer había fallecido por una causa cardíaca. Tuvo una muerte súbita por una afectación del corazón. No tuvo daño moral, pero de todos modos, pues, ya había sufrido las agresiones de parte de la familia de la persona. Ok. También está la que sigue, por favor. El daño por ataque al nombre. Reconocer su individualidad incluye libertad a valerse de sí mismo y el derecho a ser protegido en su uso ilegítimo. Es la afectación al prestigio o a la tranquilidad. Se integra en la injuria o daño en la propiedad comercial. Aquí también puede ser para las marcas, para una persona física o una persona moral. Recordamos, cada uno de nosotros somos como, por así decirlo, nuestra propia marca. Si estamos en un conjunto, en una institución, pues ya representamos algo diferente, como alguna empresa de alimentos, de refrescos, de comida, etcétera. Si hay una afectación hacia ese nombre de esa empresa, se incurre en el daño moral. Por ejemplo, publicidad engañosa o negativa hacia la marca. La que sigue, por favor. Está también el daño o el ataque a la honestidad. Esa no es la anterior. Está el daño a la honestidad. Aquí es el pudor, la decencia o moderación que se observan las personas en el ámbito sexual. Es la moralidad sexual y se configura en los delitos de violación, el tener relaciones o introducir ahí algún objeto en el cuerpo de la persona sin su consentimiento, el estupro, que es cuando se tiene relaciones sexuales con una persona menor de edad o con una discapacidad, aparentemente con consentimiento, pero la persona no tiene la capacidad real de consentir, o el rapto, que es el secuestro con fines sexuales. También en esta parte entran los delitos que caen en la ley Olimpia. ¿Recuerdan este tipo de delitos, no? De aquellas imágenes de fotos, videos, teniendo relaciones sexuales o desnudos de la persona, también entran en esa parte del daño moral. También está la violación al derecho de realizar actividad lícita, como la libre circulación, que camine la persona por donde guste, ejercer comercio o industria y profesar un culto o expresarse, siempre y cuando eso no genere algún tipo de delito. Esa parte donde en algunos lugares del país te cobran piso por poner tu puesto de comida, si se llegara a denunciar, aunque no se hace por el miedo a que se pierda la vida, pues se incurre en daño moral. El ataque a la autoridad paterna impide el ejercicio de la patria potestad, el realizar una cirugía sin el consentimiento de ambos padres, el bautizar sin el consentimiento. Por ejemplo, si una persona es una pareja, uno es judío y la otra persona es católica. El padre católico, sin decirle a la mamá judía, bautiza al niño, entonces esto sin el consentimiento del otro, aquí se incurre en un daño moral.
Recordemos que una cosa es la patria potestad y otra cosa es la guarda y custodia. La patria potestad es el derecho que se tiene sobre el menor, de que viaje, de que se opere, de que salga del país. Y la guarda y custodia es el hecho de tener al menor a tu resguardo. Es una cuestión diferente. Ahora, la violación de la fidelidad conyugal, lealtad y fe que los cónyuges se deben entre sí, se traduce en el adulterio. Anteriormente el adulterio también se encontraba en el Código Penal. Se mencionaba que si, decía así tal cual, si hay serán como 6 años se les daba de cárcel a aquella persona que fuera infiel a su pareja en la cama o en la casa de la pareja. Si era en otro lado, no era adulterio, solamente tenía que ser ahí. Es en serio, así venía. Entonces, se modificó. Actualmente ya no tiene que ser en esas circunstancias, pero ya no hay ninguna pena. Es no sé qué estás haciendo con las diapositivas, pero no, espérate. Regresamos una más, por favor, hacia atrás. Ahí. Y mejor esperen a que les diga que cambien, porfa. Y ahorita lo avanzamos. Bien. Entonces, ahora nada más es una causa de divorcio. No tiene ningún otro problema. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bien. Va a haber también lesiones en las afectaciones legítimas cuando persona afinada. Eso entra en este aspecto. La siguiente, por favor. El ataque a la seguridad personal. La siguiente. El ataque a la seguridad personal, a la integridad física de las personas, que no sea expuesto a riesgos o peligros y que no se le ocasionen daños. Agresión a mano armada y la lesión estética que produce, hay un daño patrimonial y sufrimiento. El resultado varía considerablemente dependiendo de la persona. Aquí, por ejemplo, un asalto en la calle donde le quitan el dinero y aparte lo golpean, pues cumple con estos criterios. La que sigue, por favor. También por violación al derecho moral del autor. Eso es bien frecuente en los escritores o en la música. Hay una protección en su carácter de creador de la obra contra la propiedad intelectual, ya que se tiene el derecho de publicación exclusiva y continuar y terminar la obra, publicarla bajo el nombre, seudónimo o anónima y de que se mantenga la integridad. También si la persona hizo una obra de teatro, firmó un contrato y la obra tiene ciertas características, si el productor la mueve, le quita partes la ajusta sin el consentimiento del autor, incurre en daño moral. ¿Por qué? Dicen los artistas que las obras son como sus hijos, entonces sí realmente lo sufren mucho, no solamente porque no es lo que están representando, sino emocionalmente les causa una afectación legítima. La siguiente, por favor. Ok. Va a haber también violación en el derecho de intimidad, a que los otros no intervengan en su vida privada porque se dé a conocer sin autorización. La siguiente, por favor. Que se produzca un menoscabo en los bienes patrimoniales con valor de afectación, es ese valor especial que tienen los bienes de la persona que los posee. Puse yo un ejemplo de unos aretes, por ejemplo, unos aretes que vienen desde la tatarabuela y que se han heredado de generación tras generación. Ejemplos en lo comercial, una manta que tenía ahí los Simpson, o hay una película que se llama, en español le pusieron Tiempos Violentos. No sé si alguien la vio. ¿Alguien la vio aquí? ¿Recuerdan el reloj de Butch, el personaje de Bruce Willis? Ese reloj pues tuvo que pasar por muchas cosas para que llegara a él, entonces no lo encuentran, no se lo pierden, ahí se incurre pues en el daño moral. La que sigue, por favor. Cuando un hecho o omisión ilícitos produzca un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante el pago de una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, es decir, dentro de un contrato, como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva, conforme al artículo 1749 de ese código, así como el Estado en los términos del artículo 1764. La siguiente, por favor. La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta lo haya intentado en vida. Si no, no es transmisible, pues. La siguiente, por favor. El monto de la indemnización lo determinará el juez
tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás características del caso. La siguiente, por favor. Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro o no, reputación o consideración, el juez ordenará a petición de esta y con cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcances de la misma a través de los medios informativos que considere conveniente, por ejemplo, para limpiar el nombre. La siguiente, por favor. En los casos en que el daño derive en un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la difusión original. Por ejemplo, en los programas esos de chismes, no es frecuente en los artistas. No, que ya hablaron mal de fulanito, fulanita. Ha habido algunos donde hay varios capítulos. Luego ha habido también situaciones donde pierden las demandas y tienen que retractarse con una serie de programas o por lo menos mencionarlo en diferentes capítulos hasta que se complemente lo que se consideraría la reparación del daño. La siguiente, por favor. No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos con las limitaciones de los artículos 6 y 7 constitucionales. El artículo 6 constitucional habla de la libertad de expresión. La ley no puede castigarte por expresar tus ideas siempre y cuando no dañen la moral, no dañen los derechos de una tercera persona, no generen un delito o no alteren el orden público. El artículo 7 habla de aquella libertad que se tiene para escribir y publicar sobre el tema de la materia que uno desee. Eso no es ilegal, a menos, como dije, que se me incurra en algún delito. La siguiente, por favor. En todo caso, quien manda la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiera causado tal conducta. La siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Las personas morales están legitimadas para demandar su reparación en caso de que se afecte la consideración que tienen los demás respecto de ellas. Personas colectivas o sociales, como mencioné anteriormente, las personas colectivas o sociales son aquellas que se unen en un grupo con la finalidad de tener un fin común, de lograr un objetivo, siempre y cuando no tenga pues una connotación ilícita. La denuncia de hechos que pudiera constituir un delito formulada ante el Ministerio Público no implica un daño ni un hecho ilícito para configurarlo, excepto si se está hablando de un falso testimonio, de hechos que no son reales, de hechos falsos, es decir, que haya dolo. La siguiente, por favor. No se está obligado a la reparación del daño moral cuando se ejercen los derechos de opinión, de crítica y de expresión de ideas, como mencioné anteriormente, sustentada en el artículo 6 constitucional. Por eso está la libertad de expresión en la prensa y demás. Las publicaciones periodísticas pueden causar daño moral. El derecho a la reparación del daño como consecuencia de una inadecuada atención médica que menoscaba su integridad física o psíquica también puede generar ese daño moral. La que sigue, por favor. La que sigue eso. Bueno, ahí la dejamos anterior. Un médico puede estar acusado de daño moral si es negligente, es decir, no hace algo que tenía que hacer, o si cae en impericia, que haga algo para lo cual no estaba capacitado. La siguiente, ahora sí. Bueno, eso es para terminar. Ese es un ejemplo de cómo se genera un daño moral. Ahí la persona está teniendo una afectación a su dignidad y a su amor propio. La siguiente, por favor. Bien, con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta.